Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar Una aurora en una enana marrón. Hablamos con Joan Climent. Hoy os invitamos a viajar de nuevo por el espacio exterior a la Tierra, en dirección a la constelación de Lira, hasta un objeto singular, una enana marrón, es decir, un objeto demasiado grande y caliente como para ser considerado un planeta, pero mucho más pequeño y frío que una estrella. A pesar de encontrarse a más de 18 años luz de nosotros, investigadores como Joan Climent, nuestro invitado hoy en Hablando con Científicos, y su equipo, han logrado detectar en la enana marrón algo que solamente se había observado aquí en la Tierra y en algunos planetas del Sistema Solar. Las señales de un cinturón de radiación como los que rodean a la Tierra y generan las auroras. Sabemos que las auroras boreales y australes de la Tierra son fenómenos que tienen lugar cuando las partículas cargadas que emite el Sol con el viento solar interactúan con el campo magnético terrestre y son derivadas hacia los polos, donde chocan con la atmósfera, ofreciendo un hermoso espectáculo de luces de distintos colores. Sin embargo, la detección de actividad auroral en un objeto tan distinto y tan distante como una enana marrón, plantea retos y preguntas que Joan Climent nos va a comentar. Hoy hablamos con Joan Climent. Es investigador en el Departamento de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Valencia y también en la Universidad Internacional de Valencia. Le hemos contactado porque nos va a hablar de una publicación en la revista Science que habla de y traduzco, evidencia de un cinturón de radiación alrededor de una enana marrón. Bueno, ahora mismo nos lo explica. Ante todo, un saludo. Joan, muchísimas gracias por participar en Hablando con Científicos. El placer es mío, Ángel. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos aquí ya una serie de preguntas que hacer, ¿no? Primero tendríamos que definir qué es una enana marrón. Empezando por el principio, eso es. Uh-huh. Bueno, el término de enana marrón seguramente lo hayáis escuchado, a lo mejor también como estrella fallida, ¿no? Esto viene de lejos, viene de ya 1963, si mal no recuerda mi cabeza, cuando se propuso por primera vez la existencia de este tipo de objetos. Pero eso era sobre el papel, digamos, ¿vale? Tardamos casi 30 años, poco más de 30 años de hecho, en descubrirlas en la famosa Teide 1, que es la primera enana marrón verificada como tal, que de verdad era una enana marrón, ¿no? Que se descubrió en el observatorio del Teide, en las Islas Canarias. Pero bien, ¿qué es entonces una enana marrón? Pues lo entendemos como los objetos que hacen de puente, están a mitad de camino entre planetas y estrellas. Estamos hablando de objetos que se forman, al menos las mejores teorías que tenemos actualmente, objetos que se forman de la misma forma que una estrella, siguiendo el mismo procedimiento, es decir, lo que nos explicaban en la clase de astrofísica del principio era: tienes tu nube de polvo y gas que empieza a colapsar y debido a la gravedad empiezas a acumular material, ¿no? Se va acumulando material, formando una especie de protoestrella, ¿no? Una estrella primigenia, y ese proceso en el que se colapsa el material sigue hasta que pasa una cosa, hasta que se enciende la estrella, hasta que empieza a fusionar hidrógeno en su núcleo, ¿no? Esto es lo que sabemos por parte de las estrellas. ¿Qué pasa en las enanas marrones? Las enanas marrones se piensa que son objetos que inicialmente también se forman como las estrellas. A partir de esa nube empieza a colapsar, pero nunca alcanzan las condiciones necesarias para empezar a fusionar hidrógeno.
¿vale? Y eso ocurre debido a un mecanismo cuántico que se llama la presión de degeneración, pero bueno, nos quedamos ahí a mitad de camino, de ahí que se escuche el término de estrella fallida. O sea, que no llega a ser estrella, pero tampoco es un planeta. Claro, estamos hablando de masas, en términos de masas, se suele decir que son objetos que están entre unas 15 veces más masivos que Júpiter y 80 veces más masivos que Júpiter. Por encima de ese 80 estamos hablando de estrellas, por debajo de 15 hablando de planetas, en medio las enanas marrones. Ajá. O sea que por encima de 80 veces la masa de Júpiter tendría masa suficiente como para crear las condiciones de que se iniciara ese horno nuclear en su interior. Y por debajo no. O sea que... Exacto. Son números relativamente aproximados, pero sí, ahí están, por esos valores están los límites. Entonces es una enana marrón, vamos a decir, no es ni estrella ni es planeta, pero tú hablas en el artículo de otro objeto, ¿no? Le llamas enanas ultrafrías. ¿Qué tiene que ver eso con las enanas marrones? Buena pregunta. El término enana ultrafría sí que es verdad que es un poquito más académico y más escondido del público general, pero es algo bien sencillo. Al final, el propio nombre te lo dice, te está diciendo es una enana, ¿vale? Entonces va a ser una enana marrón, no una estrella, ya sabemos lo que es eso. Ultrafría es simplemente poniéndole una cota superior a la temperatura máxima que puede tener ese objeto. Estamos hablando de una temperatura máxima alrededor de unos 2500, 2700 grados de temperatura máxima. Todo objeto que esté por debajo de ese límite se le llamará enana ultrafría. Cuando hablas de temperatura máxima de 2500, 2700 grados, ¿te refieres al interior de ese objeto o a la superficie? Porque estamos acostumbrados a oír hablar de la temperatura del Sol, ¿no? Y siempre nos dan la temperatura de la superficie, pero no tiene nada que ver con la que hay en el centro, que puede ser de muchos millones de grados, ¿no? Eso es. Sí, no, me refiero acotación, me refiero a la de la superficie, la temperatura de la superficie. Estamos hablando, pues eso, de objetos que al menos sean la mitad, estén la mitad de calientes que nuestro Sol. De todas formas, claro, cuando hablamos de estrellas como el Sol, sabemos que hay una fusión nuclear en el centro y eso genera la energía que luego se transmite por toda la estrella, ¿no? ¿Qué genera la energía de una enana marrón si ahí no hay fusión nuclear? Bueno, en las enanas marrones más masivas sí que hay suficientemente masa como para fusionar, pero no hidrógeno, sino deuterio, un isótopo, ¿vale? Pero eso ocurre típicamente al principio de la vida, ¿vale? La realidad es que la gran mayoría de las enanas marrones no emiten luz propia debido a algo de fusión, a un mecanismo de fusión. La luz que emiten es la misma que emites tú y que emito yo, simplemente por estar a una cierta temperatura. Están a unos 2700 grados, pongamos, y entonces van emitiendo, según la ley de Planck y todas estas fórmulas, van emitiendo a la radiación correspondiente. Pero, entonces la pregunta es, ¿y si tú emites radiación? Con el paso del tiempo te vas a ir enfriando, si no tienes nada que te aporte, ¿no? Y sí, la respuesta es sí. Las enanas marrones, conforme pasa el tiempo, se van enfriando poco a poco. ¿Eso quiere decir que al final de su vida, que son un planeta gordo? Un planeta gordo, pues sí, lo voy a proponer como término científico. Pero sí, es algo que no hemos observado todavía, que se les llama enanas negras. Es un término porque, claro, ya sabemos, o quizás muchos de vosotros sabéis que conforme tenemos una estrella de mayor masa, más corta es su vida, ¿no? En este caso estamos hablando de enanas marrones, de los objetos con menor masa. Entonces, la vida que tienen, la vida útil, si queréis verlo así, es extremadamente larga, mayor que la edad del universo. Con lo cual, todavía no conocemos ninguna de estas enanas negras, que sería la enana marrón al final de su vida, ¿no? Una enana que no emite nada, o prácticamente nada, no la podemos detectar, está escondida, está ahí, pero no la vemos. Bien, ya conocemos en líneas generales cuáles son los protagonistas de la historia, pero tú has ido mucho más allá en tu trabajo, porque dices que habéis encontrado un cinturón de radiación alrededor de una enana marrón. Cuéntame primero a qué enana marrón estamos mirando, a qué distancia está y por qué esa.
Mira, el objeto se llama LSRJ 1835-3259. Ahí es nada. Si te parece, le llamamos LSRJ, ¿vale? Que es como le llamábamos aquí el grupo mientras estábamos estudiándola. Pues LSRJ es una nana ultrafría en la constelación de Lira, a unos 18 años luz. Está, en términos astronómicos, tremendamente cerca de nosotros. Desde nuestro cielo, para que te hagas una idea, aquellos astrónomos aficionados, está relativamente cerca de Vega, desde nuestro cielo, ¿vale? La estrella Vega. Vega es una de las estrellas más brillantes del cielo nocturno, concretamente la más brillante de la constelación Lira, y que en verano lo tenemos prácticamente arriba aquí en nuestro país, a medianoche. Exacto. He pasado un ratito mirando cómo quedaría en el top 100 de objetos más cercanos a nosotros, ¿no? Si miramos todas las estrellas, todas las enanas marrones más cercanas a nosotros, pues el SRJ estaría alrededor del puesto 70. O sea, bien, ¿vale? Y decidimos estudiar este objeto y no otros, porque hay otros, de hecho tenemos otros objetos, por supuesto, estudiándolos ahora mismo, porque hay enanas marrones que son binarias, que tienen planetas, como el famoso sistema de TRAPPIST, ¿no? Ya sabéis, aquella enana ultrafría que tiene 7 planetas. Está relativamente cerca. Sí, de hecho hemos hablado de él en más de una ocasión aquí en Hablando con Científicos. ¿Te suena, no? Algo de esto, sí. En el caso del SRJ, empezó la historia en radio observaciones, que son las que haremos ahora, las que ahora os contaré. Empezó en 2015 con una detección, desde mi punto de vista, espectacular, y es que se detectaron las primeras auroras más allá del sistema solar. Por supuesto, sabemos que hay auroras aquí en la Tierra, se sabe de auroras en otros planetas del sistema solar, pero este fue el primer objeto en el que se vieron auroras más allá del sistema solar, insisto, y se vieron en radio. Eso te iba a decir, estando a esa distancia, difícil de ver en óptico, ¿no? O sea, que se detectaron en ondas de radio. Exacto, sí. Estos objetos son peculiares porque, como son, en general, las enanas marrones son tan frías, y las enanas ultrafrías, por supuesto, pues más, casi que es muy difícil verlos en el óptico, como bien dices, en el rango en el que ven nuestros ojos, ¿no? Lo que utilizamos entonces es el infrarrojo, o en algunas, como esta, en radio. Eso es porque la emisión en ondas de radio te da información, o está relacionada, mejor dicho, con el campo magnético que hay en el objeto. Así pues, si tienes una enana marrón que tiene un campo magnético intenso, vas a poder ver seguramente emisión en radiofrecuencias. Ya, pero has mencionado un fenómeno que se puede observar aquí en la Tierra, ¿no? Las auroras, y creo que se han observado también en Júpiter y en otros planetas. Pero si yo mal no recuerdo, las auroras en la Tierra se forman por la interacción entre lo que es el viento solar y el campo magnético terrestre, es decir, que luego esas partículas interaccionan con la atmósfera terrestre y emiten esa luz. Pero eso significa que hay una estrella y hay un planeta, pero aquí estamos hablando de un objeto, digamos, solo. ¿Con qué viento interacciona? Sí, te veo muy puesto ya. Te veo muy puesto, Ángel, en todo esto, me alegra. Sí, es buena pregunta. Primero, no se sabe exactamente a qué se deben las auroras de LSRJ. Se tienen varias hipótesis, entre ellas hay alguna preferida, por supuesto. Pero incluso en el sistema solar, como comentas, el Sol es el responsable último de nuestras auroras. Es también responsable de algunas de las auroras de Júpiter, pero no de todas. Júpiter tiene auroras también debido a sus lunas, ¿vale? Uh-huh. Entonces, uno de los mecanismos, copiando ese efecto que, por ejemplo, la luna de Io de Júpiter, se sabe que es responsable de una aurora muy particular. Entonces, copiando, digamos, o tomando eso de prestado, los autores que descubrieron estas auroras en 2015 en el LSRJ dijeron, oye, y quizás tiene un objeto alrededor, un planeta, una luna o algo, que provoca estas auroras. Es algo que todavía no se ha descartado. Por supuesto, estamos trabajando a tope en ello, pero todavía no hemos logrado ni descartar ni tristemente decir, sí, es esto, claro, confirmarlo. Pero también las auroras se pueden provocar, el mismo objeto puede provocar auroras. Esto lo hace Júpiter y el SRJ pensamos que también, porque... agárrate para no marearte, este objeto da una vuelta sobre sí mismo, es decir, un día en este objeto dura menos de 3 horas, ¿vale? Al tener esa rotación tan rápida, tiene un campo magnético muy fuerte y
ahora veremos, ¿no?, esto de cinturón de radiación, pero el hecho de que parece que tengamos ahí un cinturón de radiación, ciertas partículas pueden caer de ese cinturón de radiación precipitándose en la atmósfera y provocando auroras. Ahora supongo que en cuanto, si quieres, nos metemos en el tema del cinturón y aclaramos todo esto. Claro. Sí, es fundamental. Entramos en el cinturón de radiación, a ver qué es. Bueno, el cinturón de radiación, yo cuando se lo explicaba, cuando estaba aquí trabajando en ello, se lo explicaba a mi mujer, le decía, primero tienes que entender que en la Tierra tenemos uno, para que no nos asustemos. Esto es un cinturón que en la Tierra, por ejemplo, se descubrió allá por 1958, cuando en la carrera espacial, ¿no?, y se vio, bueno, que teníamos en realidad dos, un cinturón interior y uno exterior. Uno interior principalmente hecho de protones y otro exterior principalmente constituido de electrones que venían de nuevo del Sol, ¿vale?, del viento solar, y quedaban atrapados en el campo magnético de la Tierra. ¿Vale? Al final lo que tienes en la Tierra, después se descubrió casi inmediatamente en Júpiter y en otros planetas del sistema solar, lo que tienes es una especie de donut, una rosquilla alrededor del planeta, ¿vale? Y esa rosquilla está formada por el campo magnético, mejor dicho, está mantenida por el campo magnético. Y lo que forma la rosquilla son partículas energéticas, electrones y protones, iones incluso, ¿vale?, tremendamente energéticos, digamos que rebotando o yendo de arriba abajo en las partes de la rosquilla. O sea que el campo magnético de alguna manera los atrapa y los mantiene por ahí, ¿no? Eso es, justamente eso. Eso es lo que se vio en el cinturón de Van Allen, aquí en la Tierra, en Júpiter, y ahora hemos visto lo que parece un cinturón, efectivamente, de radiación en el SRJ. Fijaros que es la primera vez que se ve fuera del sistema solar, que eso ya de por sí es impactante, pero es que además es la primera vez que se ve en un objeto que no es un planeta, es una enana ultrafría. ¿Bien? Y por supuesto las diferencias son notables. El mecanismo, digamos, el fundamento pensamos que es el mismo en cuanto a las partículas que componen el cinturón de radiación. Los cálculos que hemos hecho nos dicen que las energías de las partículas son similares, pero por supuesto la escala y todo es bastante diferente respecto a lo que tenemos aquí en la Tierra. Te pongo una imagen, digamos, aunque sea con las palabras. El cinturón del SRJ es 10 veces más grande que el de la Tierra, no, que el de Júpiter. Y es muchísimo más grande que el de la Tierra y es millones de veces más potente, ¿vale?, que el de nuestro vecino, o el gaseoso, el de Júpiter. Pero dices que ahí eso lo habéis, entre comillas, visto en ondas de radio, ¿no? ¿Por qué emite ondas de radio ese cinturón? Buenísima pregunta. Porque la cuestión aquí ocurre, este objeto tiene bastantes mecanismos de radiación en ondas de radio, ¿vale? Por supuesto, te emite en infrarrojo y tal, pero si nos centramos en lo que trabajamos en nuestro grupo, en las ondas de radio, tienes la emisión de la aurora, que esa emisión auroral se debe, bueno, pues igual que las auroras aquí, ¿vale? Y entonces las auroras nuestras, las auroras de Júpiter, por ejemplo, también se ven en ondas de radio. Las de este objeto se pueden ver y esas auroras actúan como una especie de faro. La mejor forma de visualizarlo, como a mí me ayuda mentalmente, es como si tuvieras un faro. El faro siempre está iluminado, siempre está emitiendo, pero solamente te apunta a ti una vez por rotación. Ocurre algo similar en este objeto con las auroras de este objeto. Si tú te imaginaras lo que conocemos como la curva de luz, es decir, cómo emite el objeto la emisión en radio conforme pasa el tiempo, pues lo que verías es que está tranquilo y solamente te emite un pico por rotación, ¿vale? Eso es la aurora, en este caso. El cinturón de radiación emite emisión por otra cosa. La emisión se debe a los electrones, principalmente, que se están moviendo. Hay un mecanismo que se llama sincrotrón, ¿vale?, que de hecho es el mismo mecanismo que ocurre en un acelerador de partículas. Cuando tienes partículas energéticas, por ejemplo los electrones, dando vueltas, ¿vale?, eso te provoca, las formulitas te dicen que pierdes cierta energía y esa energía se emite en forma de ondas de radio. Eso es lo que hemos detectado nosotros con un array espectacular, un montón de telescopios
mirando a la vez. Claro, al final es el mismo caso que tenemos cuando transmitimos ondas de radio. Sabemos que existen antenas y esas antenas lo que contienen en realidad son electrones que se van moviendo hacia un lado y hacia otro, o hacia arriba y hacia abajo, y en ese movimiento generan la onda de radio que luego sintonizamos y nos permite escuchar las emisiones más comunes aquí en la Tierra. Veo que sucede lo mismo en el espacio. ¿Qué lo producen en alguna frecuencia concreta? ¿Cómo sintonizaríamos una emisora de esas? Sí, bueno, de momento, claro, al ser la primera vez que hemos visto esto, sabemos que lo vemos a esta frecuencia, que en este caso en particular eran 5 gigahercios, y también, curiosamente, un equipo americano ha publicado esto de forma independiente, totalmente independiente, y lo ha visto a una frecuencia un poquito más alta, a 8 gigahercios. Entonces sabemos que a esas dos frecuencias podemos sintonizar este objeto, los cinturones de este objeto. Eso sí, una cosa es sintonizar, otra es tener la capacidad suficiente para hacer las imágenes. Porque si hiciéramos una imagen de este objeto con solamente un radiotelescopio, solamente veríamos un punto, y ya está. No nos daría información espacial, no podríamos ver nada más. Si queremos ver algo más, tenemos que utilizar lo que se conoce como la técnica de interferometría de muy larga base. Esto nos invita a hablar de los instrumentos que se han utilizado para detectarlo, pero vamos a tomarnos primero un pequeño descanso y volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web podéis encontrar más de 400 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Y Radio Ciencia Es. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Joan Climent. Es investigador en el Departamento de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Valencia y profesor en la Universidad Internacional de Valencia. Joan, habías hablado de esa emisión en radio que se produce en la nana marrón y que nos habla de la existencia de auroras y de un cinturón de radiación en ella, pero claro, tenemos que sintonizar esa emisora, ¿no? Y para sintonizar esa emisora hace falta un aparato. Y ese aparato no es un aparato pequeñito, ni muchísimo menos, ¿no? Sí, así es. Bueno, uno puede sintonizar... de hecho, este objeto se conoce, la emisión en radio se conocía ya desde hace bastante tiempo. Tú puedes tener una antena o 4 o 5 antenas en radio mirando todas a este objeto. Y muy bien. Y lo que te decía es que... El tamaño más pequeño que vas a poder ver en el cielo viene determinado por el diámetro de tu telescopio, si solamente tienes un telescopio. Pero si tienes muchos telescopios, utilizando esta técnica de interferometría que se llama, el tamaño mínimo, el más pequeño que vas a ver en el cielo, viene determinado en este caso por la separación que tienes entre los dos telescopios. Ya. Como si tuviéramos una antena de dimensiones que equivalga a la distancia de esos dos telescopios. Exacto, tal cual. Entonces, en este caso lo que hemos hecho ha sido utilizar una red, la red europea de interferometría muy larga base, que tienes antenas desde España hasta Shanghái, desde Suecia hasta Sudáfrica, básicamente, escaneando todas a la vez a LSRJ. Y así hemos conseguido lo que se conoce como la resolución espacial, ¿no? Poder ver en el cielo 50 veces mejor incluso que la resolución espacial de James Webb, del telescopio James Webb. Es con esto con lo que por primera vez hemos visto la magnetosfera de un objeto, de una nana ultrafría,
Y en este caso nos sorprendió ver que no es que tiene una estructura en particular o que es un punto y ya está. No, tiene claramente la misma forma que el cinturón de radiación de Júpiter y de la Tierra. O sea que ya tenemos ahí un objeto que en principio, digamos, no pasaba de ser una estrella fallida, como decías al principio, pero que no, que tiene su propia vida y tiene, aparte de una larga vida, muchas cosas que enseñar, ¿no? Cierto, así es. Bien, pues sigamos con la historia, ¿no? Por lo que veo, habéis utilizado, aparte de ese instrumento enorme como es esa red de radiotelescopios, también habrá un equipo que habéis estado trabajando en ello, pero de alguna manera siempre todas las investigaciones empiezan por algún lado, ¿no? ¿Cómo llegaste tú ahí a contactar, digamos, con este problema? Pues a ver que eche la memoria atrás. Cuando yo empecé, quizás la historia viene desde que empecé el doctorado en la Universidad de Valencia. El grupo de radioastronomía de la Universidad de Valencia tiene es gran experto especialmente en esta técnica de interferometría de muy larga base, ¿no? Esto de utilizar antenas tremendamente separadas. Es una técnica difícil, pero ellos se hicieron expertos. El caso es que lo aplicaban a otros objetos, no principalmente a enanas marrones, a enanas ultrafrías, sino a estrellas como tal, a estrellas de verdad que tienen ese nombre, incluso a cuásares, a AGNs, ¿no? Otro tipo de objetos. Por mi vista, no lo sé especialmente por qué, no sabría decirte, sino quizás simplemente porque me interesaban desde hace mucho tiempo, más acercarlo al mundo de los exoplanetas. El caso es que es muy difícil, Ángel, es muy difícil detectar exoplanetas en radio. A día de hoy todavía no hemos tenido suerte a nivel de todos los astrónomos. Estamos trabajando en ello, claro, pero no de momento nada. O sea, en radio tendríais que detectar alguna aurora que se produjera en uno de ellos, entonces. Claro, eso es algo prometedor. Uh-huh. De hecho, hay gente trabajando en ello, pero también es lo que tú comentabas de sintonizar. No queda muy claro si tienes que sintonizar a estas frecuencias de gigahercios o irte a frecuencias menores. Es un tema complicado, pero bueno, como todo complicado, puede ser es tremendamente interesante y gratificante. Sí, por fin conseguimos encontrar alguna emisión en radio de un planeta, lo cual nos daría información del campo magnético directamente de ese planeta, cosa que es tremendamente importante a su vez para las condiciones de habitabilidad, claro. Esa fue quizá mi lógica interna, pero como no podíamos detectar, todavía estamos en ello, en el límite de detectar planetas, dije, pues estudiemos los primos mayores de los planetas, que esos son las enanas marrones. Y fue una unión, ¿no? Una fusión de decir, bien, me interesan entonces planetas y enanas marrones y tenemos este grupo experto en interferometría muy larga base. Vamos a ver qué pasa si juntamos los dos. Y esto hubo resultados antes, por supuesto, pero eran puntitos. Quiero decir, hacías imágenes y no veías nada. Pero este objeto, que es de las enanas marrones más cercanas a nosotros, nos ayudó mucho esa técnica para ver que efectivamente no es un punto. Y quizás el resto de enanas marrones tampoco sean puntos en radio, en los ojos de radio, digamos, pero todavía no tenemos la resolución suficiente como para verlo. O sea que estáis ahí estudiando otras enanas marrones, que entiendo que las enanas marrones en general conocidas son todas cercanas, ¿no? Aunque sea por la dificultad solo de ver un objeto que emite muy poca luz. Pues ya me gustaría que tuviéramos más cercanas, fíjate. No hay muchas, o sea, sí, por supuesto, la gran mayoría cercanas, pero se conocen bastantes, pongamos, en términos astronómicos, si hablamos de parsecs o incluso de años luz, estamos conociendo bastante más allá de 100 años luz. Para esta técnica o para este mismo resultado, si ahora queremos buscar otros cinturones de radiación, ¿no? Cosa que es algo que nos planteamos, lo ideal es que esté lo más cerca posible. Y el SRJ es de las más cercanas que hay en el hemisferio sur. ¿Vale? Es verdad que en el hemisferio norte. En el hemisferio sur hay alguna más cercana, pero ahí no tenemos una buena red de radiotelescopios todavía. Que es una pena. Pero bueno, estamos también construyendo ahí SKA y otros tantos arrays que nos van a ayudar en ese sentido. ¿Y el comportamiento de esta en concreto, con ese cinturón de radiación, en principio, solo se ha detectado ahí?
Sí, de momento solo lo hemos detectado en esta nana. Sí, así es. Hay algunas candidatas más, imagino, en la que lo estáis estudiando. Sí. Tenemos otras observaciones. Tenemos ahora mismo 4 objetos adicionales en los que estamos, por supuesto, mirando. Y lo curioso es que también me consta que a raíz de este descubrimiento la gente se ha preguntado, oye, quizás hay cinturones de radiación en estrellas. Entonces se ha puesto a mirar incluso a estrellas muy masivas. Y me consta que están ahora en ese mundillo también. Quizás dentro de nada podamos hablar también de cinturones de radiación en estrellas. ¿Por qué son tan importantes esos cinturones de radiación? Bien, bueno, en particular te hablo primero en particular y después vemos el resto. Este es porque te demuestra la universalidad de esta estructura que de momento, o hasta hace nada, tan solo la conocíamos en el sistema solar. Ahora vemos que está más allá, por supuesto, bien, eso nos lo podíamos imaginar, pero también que, como te decía, no solamente están planetas, también están enanas marrones. De ahí que surja la pregunta de, oye, ¿y vamos a estrellas? Quizás también, ¿no? Entonces, eso que está abriendo un campo nuevo en ese sentido. Y también son tremendamente importantes como lo son para la Tierra, para Júpiter. Primero, aquí para la Tierra nos interesa tenerlos controlados. Cuando enviamos sondas, se sabe que interfieren con las comunicaciones. Cuando van los astronautas hay que tener cuidado que no pasen mucho tiempo en los cinturones de radiación o puede tener consecuencias muy graves. Entonces, sabiendo todo eso, podemos imaginar que la vida en un planeta, por ejemplo, que esté muy cercano al cinturón de radiación de una estrella o, de una enana marrón, o si los hay, de una estrella, es algo tremendamente difícil, ¿no? O vida tal y como la conocemos o como podemos imaginar, ¿no? Entonces, desde ese aspecto, que es a mí también el que más me gusta, el biológico, también tiene esa importancia. Oye, y estamos muy cerca de una estrella. ¿No se ha visto un cinturón de radiación aquí alrededor del Sol? No. En el Sol no. Esto que te comentaba que están mirando otras estrellas, se han centrado, fíjate, en estrellas más masivas. Estrellas más masivas porque se comportan de una forma, es curioso, pero de una forma muy similar a esta nana marrón. Esta nana marrón, ¿cómo decirlo? Imaginaros un imán, ¿bien? Si trazamos el típico experimento en el que nos enseñan las líneas del campo magnético, se forma lo que se conoce como un dipolo, ¿no? Líneas que salen de un hemisferio y entran por el otro. Pues el campo magnético de esta nana marrón, grosso modo, la parte más grande la podríamos imaginar de esta forma. Pues bien, hay estrellas de gran masa que también tienen ese campo dipolar. Y entonces, de ahí que digas, no solamente me interesan las estrellas, sino estrellas que tengan una configuración magnética similar para ver si también tienen un cinturón de radiación. Ese fue el razonamiento. Claro, porque al final el campo magnético es el que juega con todo esto, ¿no? Es el que atrapa esas partículas y el que crea esos cinturones. Exacto, sí, señor. Ajá. Sí. Muy interesante el tema, de verdad. Estoy escuchando aquí con la boca abierta todo este tiempo, ¿no? Esto lo habéis publicado en Science, evidentemente eso da una idea de la importancia del descubrimiento, pero lógicamente no es un trabajo que hayas hecho solo. No, para nada. Ha participado mucha más gente, ¿no? Háblanos del equipo que ha participado en todo esto. Por supuesto, no. Aquí las cosas en ciencia raramente salen de uno solo. Esto es un equipo colaborativo entre la Universidad de Valencia, donde estoy yo, pero está mi tutor de la tesis y ahora el colega José Carlos Guirado. Está, por supuesto, que conocéis porque ha estado aquí también en el podcast, Miguel Ángel Pérez Torres. Está John Marcaide, también de la Universidad de Valencia. Y está el estudiante también de Miguel Pérez Torres, Luis Peña Moñino, que también estamos en ese grupo. Eso sí, me parece que debemos ser de los pocos artículos en Science que se está formado puramente por españoles. No por nada más, sino porque tenemos una tradición de trabajar juntos en cosas de radio y de momento, como ves, pues me parece que no nos va mal del todo. Una cosa, yo he encontrado ahí en el artículo una palabra, dos palabras que me han llamado la atención, ¿no? Sí. Que viene a decir que el cinturón de radiación contiene partículas energéticas confinadas por espejos magnéticos. Eso de espejo magnético, ¿qué quiere decir exactamente?
Sí, a ver cómo lo puedo... Esto lo mejor es ver una imagen. Entonces... Eso me lo tendrás que enviar y la pongo en la página web, si la tienes. Claro, por supuesto. Sí, tenemos una imagen, tenemos una infografía que también te puede ayudar en este sentido, pero a lo mejor lo podemos imaginar juntos, retomando esa imagen del imán y de las líneas de un dipolo. Si os fijáis, las líneas del dipolo se hacen más estrechas, se juntan más conforme más te acercas al polo, ¿verdad? Eh, Bien, pues entonces lo que ocurre, eso ejerce, vamos a hablar en términos prácticos, una especie de presión, entre comillas, ¿bien? En el que tú tienes las partículas atrapadas en ese campo magnético, ¿vale? En un electrón, imagínatelo, que está en el ecuador y se mueve hacia arriba. Pero conforme se mueve hacia arriba, va notando que las líneas se van apretando más y más, ¿no? Hasta llegar, debido a esa presión, insisto, entre comillas, términos para entenderlos, a una zona que se conoce como el espejo magnético. El espejo en el que rebota, no pasa, no atraviesa esa zona donde las líneas de campo están muy juntas y entonces no le queda otra que bajar. Si estaba subiendo, pues baja, vuelve hacia el ecuador, sigue ahora hacia el polo sur en este caso, y en el polo sur experimenta el mismo fenómeno, claro. Tienes de nuevo líneas magnéticas ahí apretaditas, rebota la partícula y vuelve a subir. Ah, o sea que van rebotando de polo a polo. Exacto. Nunca llegan al polo como tal, pero se quedan cerca, ¿no? Y entonces es ese movimiento de rebote el que conforma las partículas y el que conforma el cinturón. Al final tienes un donut, ¿no? No tienes una esfera alrededor de la Tierra o alrededor del SRJ. Lo que tienes es un donut. La parte de arriba y de abajo no está. Sí. Y justo esas partículas, cuando llegan a lo que sería la parte alta de la atmósfera, en los polos, es donde se producen las auroras. Exacto. Cuando algunas de estas partículas bien atraviesan el espejo magnético o bien por otras causas pueden perder energía y precipitarse directamente a la atmósfera, provocan esas auroras que detectamos, esas auroras tan potentes, que son como 10.000 veces más potentes que las de Júpiter, en el caso del SRJ. Bueno, vamos entendiendo al mismo tiempo que explicas este descubrimiento que habéis hecho en la enana marrón, cómo funciona aquí en la Tierra, que creo que es importante el dejar claro que todos estos procesos físicos al final se repiten y se producen en muchísimos sitios, ¿no? Y no por mirar muy lejos se deja de aprender cosas de lo que tenemos aquí más cerca. No, yo diría incluso lo contrario. Muchas veces nos ayuda a aprender mejor, primero, a aplicar lo que tenemos aquí a casos extremos, lo cual nos ayuda a extender el conocimiento de lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, es tremendamente útil en ese sentido. Ajá. Bueno, nos queda un apartado que es ya muy personal, ¿no? Aunque tú has comentado algo de cómo te has centrado en este problema, pero normalmente la vida del científico es una vida muy larga y empieza desde niño, y muchas veces unos lo tienen muy claro casi desde que nacen, pero otros se encuentran con el campo de investigación cuando ya son mayores, ¿no? ¿Cuál es tu caso? Seguramente me lo encontré más de mayor. Digo seguramente porque cuando era muy pequeño, al menos la historia que me cuenta mi madre siempre, es que yo le preguntaba, mamá, ¿de qué están hechas las estrellas? Y nada, sobre las estrellas. Y ella ahora, claro, siempre me lo dice, no, sí, desde pequeño me lo has preguntado. Y digo, hombre, ya, pero también te habré preguntado otras cosas, ¿no? Pero bueno, lo que sí que tenía claro, cierto es que me gustaba. La primera decisión importante que tomé cuando elegí la carrera, es verdad que estaba entre física, pero también estaban en otras cosas. También me gusta mucho la filosofía. Entonces, son dos cosas tremendamente diferentes. Al final decidí apostar por física. Y dentro de física sí que es verdad que me gustaba más la astrofísica. Aunque he de decir que hacia el final de la carrera la mecánica cuántica también me llamó mucho la atención, claro. Después ya dije, venga, vamos a probar un máster de astrofísica, que es lo que siempre me ha apetecido, vamos a probarlo. Y me encantó, la verdad es que sí que me gustó mucho. Hice el máster en La Laguna, justo en Tenerife, en las Islas Canarias. Y de regreso aquí a la tierra, Valencia, pues tuve la suerte de poder hacer la tesis con José Carlos Guirao, que fue además profesor mío durante la carrera, pero que es un auténtico amor. Bueno, a mí me ayuda un montón en todo, la verdad, y creo que formamos un buen equipo aquí en la Universidad de Valencia.
A raíz de esto, como ya te digo, empecé la tesis más centrado en astrometría, ¿no? Porque la interferometría a muy larga base te permite eso, ver cosas muy pequeñas o medir la posición de un objeto con mucha precisión, claro. Entonces empecé un poquito más por ahí y ya acabamos llevándolo, como he comentado, más a este terreno de enanas marrones, enanas ultrafrías y exoplanetas. ¿Sabes? A raíz también, y perdona, pero es que me ha venido a la mente cuando comentabas lo de que aprendemos o aplicamos todo lo de Júpiter, lo de la Tierra, ¿no? A LSRJ. Recuerdo el verano pasado, cuando, bueno, acababa de tener mi primer hijo y estaba, bueno, estaba de permiso paternal, pero a ratos podía leer y leyendo alguna de las cositas, y lo que leía era justamente el cinturón de radiación en Júpiter. Y me empapé, recuerdo el verano pasado que fue empaparme de ese cinturón de radiación de Júpiter para después poder decir al menos 4 cosas que se aplicaron al SRJ también, claro. Sí, hay que conocer eso. Bueno, ahora que has mencionado a tu hijo, también lo hemos oído durante la entrevista. Creo que anda por ahí, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Bueno, ¿qué le dirías a un estudiante que está pues pensando en dedicarse a la investigación, por ejemplo, para convencerlo de que este es un campo agradable y bonito para escoger? Sí, bueno, a ver, yo distinguiría 2 cosas, la parte más económica o estable y la parte de lo que haces en tu día a día, ¿no? De la rutina. A mí me encanta lo que hago en mi día a día, la rutina es preciosa porque al final estás haciendo algo que yo creo que justamente la astrofísica se hace por puro interés, por puro amor, que no se hace por ningún interés económico. Normalmente no hay gente así en nuestro mundo, pues porque no interesa, claro. Después está la parte más, eso es verdad, la parte económica y la parte de estabilidad, no tanto económica, que esto está ciertamente, cuando empiezas y cuando estás de becario y todo esto ya sabemos cómo está la ciencia en España, un tanto precaria, pero en cuanto a la estabilidad sí que es algo importante, al menos en mi vida. Yo tenía claro que quería formar una familia, que quería cierta estabilidad, de ahí que pues este camino no pueda depender exclusivamente, porque, bueno, ya que me has preguntado esto, una persona así debe considerar que cuando haces la tesis, una vez haces la tesis, se espera habitualmente en el campo de la astrofísica que te vayas, hagas el periplo por el extranjero, ¿no? Hagas un postdoc aquí, otro postdoc allá y después ya intentes volver si hay suerte y plazas, lo cual no suele ocurrir, pero bueno, ese es el camino habitual. Pero también he de decir que hay alternativas. Ya te digo, en mi caso fue gracias a José Carlos Guirado, que pudo seguir con financiación, digamos, del grupo y sacando los contratos. Y también gracias, en mi caso, a la Universidad Internacional de Valencia, que es una universidad, es privada, y es exclusivamente online, pero yo me dedico allí más a la parte docente, aunque ahora también estamos impulsando líneas de investigación. Entonces, y en esa Universidad Internacional de Valencia, ahí sí que hay más estabilidad, ¿no? Entonces, por eso juego en las 2 cartas, porque es un mundo que no quiero perder, el mundo de la investigación, pero también tenemos que poner comida en la mesa. Claro, claro. Pero es muy interesante el caso que comentas porque, claro, llevo muchísimas entrevistas y a lo largo del tiempo, pues siempre he hecho esta pregunta al terminar el programa, ¿no? Y siempre se hablaba de la posibilidad o la necesidad de salir al extranjero, de visitar otros sitios, de conocer otros lugares, que es una opción estupenda, evidentemente, y aquel que la pueda y la quiera hacer, la debe hacer. Pero también, es verdad, existe esa otra posibilidad de que si uno no sale, también tiene un camino. No lo dejemos todo a esa opción, ¿no? Hay otras opciones que también son igualmente válidas. Exacto. Yo no quería decir o sea, es tremendamente enriquecedor salir, ¿vale?, del país. Yo, no por cuestiones laborales, sino por otras, he estado fuera, entonces, digamos, esa experiencia más o menos la he vivido y simplemente yo decidía o sentía que en mi momento era momento ya de estar aquí. Por eso hay otras opciones. No son muchas, no son fáciles, a veces hay que trabajar de más, pero
se puede conseguir. ¿Y cómo se compagina la familia, ya que lo hemos escuchado a lo largo de la entrevista, con todo esto? De momento muy bien, la verdad es que muy bien. También tenemos ayuda por parte de nuestros abuelos. Cuando pueden vienen aquí a Valencia, se acercan y nos echan una mano, pero también es que nuestro hijo es muy bueno, la verdad es que es muy bueno y no nos podemos quejar. Así que damos gracias. Porque, bueno, también mi mujer también tiene un buen horario, ella se dedica a la medicina y tiene un horario también bastante compatible con la vida familiar. Así que nos vamos apañando, Ángel. Claro, es fundamental dar esa idea porque muchas veces, claro, hablamos de ciencia, hablamos de científicos y parecen mundos aparte, ¿no? Sois personas comunes y corrientes con sus obligaciones, con sus hijos y con todas estas cosas y hay que compaginarlas y no siempre es fácil. No lo es. Muy bien, pues el tiempo se nos acaba, pero el tema, por supuesto, daría para mucho más. No sé si quieres añadir alguna cosa más sobre la investigación, que a mí se me haya quedado por ahí en el tintero la pregunta. Bueno, más que la investigación, a ti darte las gracias de nuevo porque es una oportunidad tremenda para así difundir esto. Yo soy de los que piensa que la ciencia está muy bien, pero especialmente esta ciencia pura, lo ideal es que se transmita a la gente de a pie, pues al final también son los que nos pagáis el sueldo, porque es dinero público, entonces también es un compromiso. Y por otra parte, respecto a la ciencia, deciros que yo creo que es algo tremendamente bonito, lo que podemos observar desde aquí, desde la Tierra. Estamos en un momento precioso, que continúe siendo así, continuemos cuidando también nuestro pequeño planeta para poder hacer estas cositas y a ver qué nos depara el futuro en el tema de radioastronomía, a ver si podemos volver por aquí, por el podcast, a deciros, oye, hemos detectado por fin emisión en radiofrecuencias de un planeta. Eso sería una gran noticia. Pues estaríamos encantados de volverte a escuchar y de que nos lo cuente. Cuando llegue ese momento me escribes y rápidamente nos ponemos en contacto y hablamos de nuevo. Ojalá, claro que sí. Aquí nos tenemos que despedir entonces. Hemos hablado con Joan Climent. Hemos dicho que es investigador en el Departamento de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Valencia y también enseña, como nos ha contado, en la Universidad Internacional de Valencia. Así que ya solo me queda darte las gracias y decirte que bueno, que no es un adiós, es un hasta pronto. Volveremos a hablar. Esperemos que sí, Ángel. Muchísimas gracias a ti. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la ilusión por la ciencia. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.